Bienvenidos a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres en el momento de escuchar este podcast. Iniciamos con esta nueva cápsula de la primera temporada de entrevistas en formato podcast, la segunda de este ciclo, que impulsa Libres en Movimiento, una organización de jóvenes bolivianos alrededor del mundo, jóvenes inconformes, libres y preocupados por la política y la sociedad, jóvenes que proponen y dialogan, jóvenes que desean un mejor país. Estamos en movimiento por una Bolivia mejor. Hoy estamos nuevamente con el abogado Adrián Aguirre, quien también es director del Centro de Estudios Jurídicos de Liberia, Bolivia. Homero, mi persona, desde República Checa, y Mateo desde España. Mateo, cuando quieras empezamos. Muchas gracias, Homero. Así es, como bien decías, empezamos esta nueva píldora de información y debate acerca de un tema que ha tenido mucha repercusión los últimos años en nuestro país y que en cierta medida ha significado un antes y un después en el quiebre institucional y en la respuesta social en Bolivia. Hablaremos sobre la figura de la reelección indefinida como práctica y también como concepto, remitiéndonos a la propia experiencia, pero también a la experiencia de otros países, del entorno, concretamente de la región latinoamericana. Y por ello abordaremos, bueno, el análisis desde el punto de vista jurídico, pero también político de la mano de Adrián. Y en ese sentido, Adrián, bueno, como sabes, la reelección en sí misma no significa una práctica autoritaria, una práctica antidemocrática, pero es verdad que en regímenes presidencialistas como los hay en América Latina, suelen ser un instrumento cuando se añade esa lógica de indefinida para perpetuarse en el poder, ¿no? Y más aún cuando lo ocupan eh, los caudillos o los gobiernos de corte populista que bien conocemos que pretenden modificar las reglas de juego, ¿no? Y en ese sentido, como decía, permanecer indefinidamente en el poder. Pero yéndonos un poco al contexto y abordando desde lo global esta problemática, eh, me gustaría que hagas una introducción acerca de los casos que conocemos en la región, qué experiencias hay alrededor de este tema, en qué países, además de en Bolivia, se ha aplicado esta lógica de la reelección y en cierta medida, para partir, digamos, de esta idea de la reelección indefinida, eh, ¿cuál sería la solución para frenar de cierta manera estos impulsos autoritarios? Muchas gracias, Mateo y Homero, por la invitación. Es un gusto volver a estar acá con ustedes en este podcast. Me parece la pregunta pertinente y yo creo que es importante hacer un contexto. Eh, Esta idea del constitucionalismo latinoamericano que deviene en el siglo XXI surge obviamente de un proyecto chavista, ¿no? De todo este proyecto de poder que obviamente intenta copiar o replicar de alguna forma el modelo cubano. Sin embargo, se dan cuenta de que existían democracias frágiles en Latinoamérica donde era posible en ese momento, ya desde la década de 1990, ingresar a estas democracias frágiles para convertirlas, en vez de democracias, en justamente estados autoritarios, autócratas, que puedan tener un poder muy centralizado y a partir de eso puedan realizar las transformaciones antidemocráticas que han estado realizando en las últimas décadas. Entonces, esto es importante porque este proyecto chavista surge en 1999, luego la constitución de Montecristi en 2008 en Ecuador y finalmente en Bolivia el 2009. Yo quiero resaltar sobre todo este contexto latinoamericano que se ha ido dando, la constitución boliviana porque ciertamente es una constitución que está viciada, que tiene
una carencia visible de legitimidad. ¿Y por qué digo esto? Porque la idea filosófica y la construcción de esta nueva constitución, que como lo dije anteriormente, viene desde una influencia externa, incluso redactada por asesores externos a los bolivianos o a los constituyentes bolivianos, busca y buscó una destrucción de estos principios democráticos, de estos principios republicanos. Es más, la constitución que se hizo el 2009 acá en Bolivia fue mucho más allá que la constitución bolivariana de Venezuela, destruyendo mucho más este esquema republicano y por lo tanto sus principios, entre ellos los más importantes, el principio de separación de poderes, y esta separación de poderes entendida como una idea de pesos y contrapesos al poder político, y el principio de alternabilidad. Y al quebrar o al intentar quebrar este principio de alternabilidad es que se da luego todas las cuestiones y problemáticas respecto a la reelección indefinida que ya lo hemos estado viviendo en Bolivia. No solamente eso, se puede decir muchas otras cosas más de la Constitución, como la planificación central de la economía, cortando las libertades económicas y muchas otras ideas. Sin embargo, ya desde el 2009 la Constitución está viciada por procedimiento, por un montón de falencias y de irregularidades que surgieron en el proceso constituyente y obviamente todas las acciones jurídicas que se dieron posteriormente a la aprobación de la Constitución fueron arrastrando este vicio de legitimidad que se dio en la Constitución del 2009, por sobre todo quebrar esta idea de la democracia republicana que ahora ya percibimos de que necesitamos y hace mucha falta para crear institucionalidad y un Estado de Derecho, ¿no? Me parece muy, muy interesante el comentario, Adrián. Pero en sí mismo, digamos, mucha gente se estará preguntando, los oyentes, que, bueno, la Constitución que se aprobó en el 2019, en ella no figuraba la reelección indefinida, ¿no? O sea, era una figura que más bien se impulsó a partir del 2015 a través de diferentes iniciativas del gobierno del entonces presidente Evo Morales para perpetuarse en el poder. Y en sí misma la reelección no es un concepto malo o viciado que puede estar en una constitución, ¿no? Y en ese sentido, ¿tú cómo ves la apertura digamos, de un marco legal que permita la reelección como en otras experiencias, ¿no? Por ejemplo, en Chile las reelecciones solo vale no hay una reelección, sino después de un periodo de mandato. Cosa similar pasa en Argentina, y en el caso de Colombia ya no existe la reelección, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la forma idónea para concebir una reelección en un régimen presidencialista sin que ésta roce el marco autoritario? Tú bien lo dijiste, Mateo, como que un poco implícitamente, se necesita un marco institucional democrático fuerte, que eso lleva muchos indicadores y muchos elementos necesarios para que pueda existir la posibilidad de una reelección. No digo indefinida, sino la posibilidad de una reelección. Y este marco institucional fuerte es necesariamente un marco institucional de una democracia republicana, como lo dije anteriormente, que respete esta separación de poderes, este principio de alternabilidad, y que existen estos contrapesos de que cuando alguien quiera sobrepasar ese límite o quiera cambiar las reglas del juego, pues establezca el respeto a esta institucionalidad. Y es justamente eso lo que han buscado quebrar y romper, y lo hicieron muy bien desde la Constitución del 2009. Y pongo acá un ejemplo muy claro, la elección de magistrados. Ellos han anticipado de que tenían que modificar esto en algún momento, tenían que ver la opción de introducir la reelección indefinida de alguna forma, y es por eso que el 2011 fue una elección realmente nefasta para la historia democrática de Bolivia, donde eligieron magistrados y así progresivamente fueron tomando acciones
para introducir esta reelección indefinida. Y una de ellas, por ejemplo, es el desconocimiento del voto del referéndum del 21 de febrero del 2016. Pero yo quiero aquí mostrar una cuestión de qué tan profundo ha sido esta desinstitucionalización. Y es que el gobierno de Evo Morales fue ilegal, el anterior gobierno de Evo Morales, o los gobiernos en este caso, fueron ilegales desde el 2014. No es que hubo una cuestión que surgió de unos meses o de un momento al otro el 2019, sino ya había una situación de ilegalidad por justamente no respetar la Constitución desde el año 2014. Es decir, que ellos ya tenían un plan de reelección indefinida y un proyecto de poder que incluso desmontaba toda la lógica jurídica de la misma Constitución que ellos habían creado. Entonces, aquí es visible de que era ilegal desde el 2014 y que existía este proyecto de poder para la reelección indefinida y sabían que podían hacerlo porque habían roto todo el marco democrático republicano desde la Constitución del 2009. Ok, Adrián, quisiera saber un poquito referente al MAS, sabiendo que tarde o temprano tendría un revés en cuanto a la reelección indefinida de su candidato por la CIDH. ¿Por qué crees que en el MAS se arriesgaron tanto a que el Tribunal Constitucional les dé esa sentencia favorable para Morales? Ese golpe a la democracia con esta reelección indefinida, ¿tú crees que tiene más beneficios para el MAS a nivel nacional e internacional? No creo que tenga o haya tenido un beneficio, pero no les importó. Yo creo que no les interesó porque a ellos lo que realmente les interesaba, reitero, era el proyecto de poder y esta perpetuación, sin importar, como digo, las relaciones internacionales, el respeto a la ley o a la norma, o incluso impulsar normativa que sea justa y acorde a este sistema de democracia republicana. Realmente, y justo lo tocaste, esta sentencia que es la última que se da, la 084 del 2017, es una sentencia que carece de legitimidad, efectivamente, también igual que la Constitución, pero jurisprudencialmente es una sentencia que es una vergüenza para el país. Realmente es una vergüenza para el sistema y va a quedar en la historia como un momento y un hecho jurídico nefasto para la historia boliviana, e incluso yo me animo a decir, porque lo he percibido y lo he visto, que es una sentencia y un proceso que se ha dado en este marco de la sentencia, que se estudia en otras universidades como un ejemplo de lo que no se debería hacer en un país democrático. Y esto es algo grave, ya salió la opinión consultiva que dicta que la reelección indefinida no es un derecho humano. Las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casi con un criterio unánime, se ha manifestado de que no puede ser un derecho humano la reelección indefinida. Por lo tanto, ha existido todo rompimiento lógico de interpretación y argumentación de esta sentencia. Yo quiero poner un dato acá que me parece importante. Esta sentencia no toca el resultado del referéndum del 21 de febrero del 2016. Por lo tanto, ya existe un vicio también en esa sentencia porque debería haber tocado este punto. Y claramente no lo ha tocado porque el cumplimiento obligatorio del resultado del 21 de febrero del 2016 sigue en vigencia. Por lo tanto, la ciudadanía tiene total legitimidad de reclamar el cumplimiento obligatorio del resultado del referéndum del 21 de febrero del 2016 hasta el día de hoy. Yo creo que eso también ha dado legitimidad a la población para las protestas que se han dado el 2019, porque la población y la sociedad ya sabía de que estábamos viviendo en un marco de ilegalidad y querían arraigar esa ilegalidad con un fraude, ¿no? Entonces, lo que ocurrió en el 2019 y ese es el contexto que se ha ido formando, lo reitero, desde una constitución viciada que viene desde el 2009. Sí, efectivamente, el resultado del referéndum del 2016 es un antes y un después, ¿no? O sea, yo creo que al final la gente tiene en la memoria ese resultado positivo para la democracia que ha significado
el comienzo del fin, ¿no? Del régimen de Evo Morales y del movimiento al socialismo entonces. Y como bien decías, es un hito, por decirlo así, que hay que reivindicar todavía, ¿no? Pero alrededor del tema, como bien señalabas también, a nivel internacional han salido sentencias, criterios, por ejemplo, en la Comisión de Venecia, que también manifestaba que la reelección indefinida no es en ningún caso derecho humano, las diferentes posiciones de la OEA, pero el referéndum de 2016 es un logro, por decirlo así, interno y de la sociedad civil, ¿no? Que además se movilizó en su momento para hacer defender este resultado. Pero, ¿qué significa concretamente este resultado del 21F en términos jurídicos? O sea, ¿es una sentencia? ¿Es simplemente un resultado de una elección? ¿Es un antecedente? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos sostener para que de cara a los próximos meses y los próximos años, cuando probablemente no vuelva Evo Morales o pueda volver al poder, reivindicar este hito de la sociedad boliviana? Yo me animaría a decir que el resultado del referendo del 21 de febrero del 2016 es el pedido y la exigencia de la sociedad boliviana de volver a los principios democráticos republicanos, de volver a tener un sistema democrático que respete la alternabilidad, que respete el voto popular en cuanto a la exigencia del cumplimiento del 21 de febrero del referéndum y que respete también la separación de poderes. ¿Por qué hago énfasis o anteriormente hice énfasis en la sentencia? Porque obviamente y de forma visible el Tribunal Constitucional, al no respetar el resultado del 21 de febrero del 2016, contribuyó a que Bolivia se arraigue más en un estado autócrata, con características totalitarias e incluso pudiendo verse características de tiranía, ¿no? De una tiranía muy, muy fuerte en ese momento. Entonces, acá se muestra que desde el año 2011, que fue la primera elección de magistrados judiciales, también se ha ido desinstitucionalizando el sistema judicial. Y esto ha hecho de que el sistema judicial y el órgano, el poder judicial, no sea aquel órgano que dé este límite al poder político, más bien ha reforzado, ha incrementado el poder político del Ejecutivo. Y eso hasta ahora lo podemos ver de que es muy peligroso y ha traído consecuencias muy graves a nuestro sistema y al país. Es por eso que reivindicar esta exigencia de la población que también se ha mostrado en 2019 de querer volver a los principios democráticos, republicanos, es algo importante y es algo por lo que hay que trabajar. Y yo quiero mencionar algo en este punto. Si la Constitución ha tenido, cuando tú tienes una norma, ya sea la Constitución, que constantemente quieres cambiarla, es porque esta norma no está bien, porque esta norma tiene falencias, porque esta norma es injusta y porque esta norma no está acorde a lo que la gente y la sociedad quiere. Entonces, el criterio en un futuro, que yo creo que ha iniciado desde el 21 de febrero del 2016, es que en algún momento esta norma se va a tener que cambiar. Y si se la cambia, se la va a tener que cambiar hacia una idea, como lo dije, democrática, republicana, que establezca principios fundamentales de un Estado, como es la separación de poderes, la alternabilidad, el Estado de Derecho, eh, la igualdad ante la ley y todas estas cuestiones. Entonces, yo creo que desde el 2016 surgió algo muy importante desde la sociedad para lo que la sociedad quiere en nuestro Estado. Es muy interesante lo que comentas, Adrián, porque también mucha gente piensa que la Constitución boliviana es una realización de un momento histórico, es también un hito,
dicen algunos que es la mejor constitución, pero que se aplica mal, ¿no? Y lanzas y pones sobre la mesa esta idea de una reforma constitucional que igual coincido contigo plenamente en ese sentido, pero y en esta reforma entonces, en tu análisis, experiencia y porque además has hecho un trabajo importante sobre este tema, ¿cuál crees? Ya no te digo para Bolivia, porque obviamente hay muchos elementos que confluyen, ¿no? A la hora de, obviamente, hacer una reforma o plantear una nueva constitución, pero ¿cuál crees que es un mecanismo de reelección que funciona para un país como Bolivia? Ya no Bolivia, sino como Bolivia, por ejemplo, en otros países, o qué formato crees que sería el mejor. Hay que tener en cuenta sobre este punto el sistema. Tú bien lo decías al inicio que estamos aún en un sistema presidencialista. Habría que evaluar esta cuestión. Sin embargo, sea la modalidad de reforma, obviamente sin ingresar a una reforma o a una reelección que sea más de 2 periodos, mucho peor indefinida, yo creo que hay que tomar en cuenta estos 4 criterios que incluso han sido manifestados por la Corte Interamericana y que también en su momento en Colombia, ¿no? Tiene que existir una clara separación de poderes, pero una separación de poderes que se ejerza, que se pueda ejercer, no una separación de poderes que esté en la norma. Y esto es importante porque tiene que haber una evaluación y un ejercicio pleno de estas funciones y de esta separación. Tienen que haber cortes judiciales o tribunales judiciales con plena autonomía, totalmente libres de la intervención política, órganos de control eficientes, autónomos y un poder legislativo que tenga una capacidad fiscalizadora. Y esto solamente es posible cuando existen distintos partidos políticos, distintas representaciones que respeten a las minorías. Si se tiene dentro del poder legislativo un grupo hegemónico, un partido hegemónico que controle y pueda hacer o deshacer las leyes y la fiscalización, esto nunca va a ser posible. Por lo tanto, yo creo que estos criterios son exclusivamente y son aquellos que se pueden dar necesariamente en un sistema de democracia republicana. Es por tanto que yo creo que hay que volver, en realidad hay que construir, porque es que nunca se terminó de construir, hay que construir un sistema de democracia republicana que pueda atender estos elementos. Así y solo así yo creo que se va a poder pensar en un sistema que pueda permitir una reelección presidencial, ya sea de forma continua o discontinua, pero eso ya se lo verá luego, ¿no? O sea, es primero tener el sistema y el aparato institucional y después se verá si es pertinente o no. Muchas gracias, Adrián. Bueno, quisiera añadir, bueno, algo a esto. Es una pregunta que se deben de tener aquí nuestros oyentes. Es tú, como Adrián, ¿nos puedes indicar en qué país democrático existe la selección indefinida? Podemos decir Rusia, Nicaragua, Cuba, China. Sabemos que los ejemplos que he nombrado son de los peores ejemplos que puedas nombrar, ¿no? Entonces, quería saber si es que tú conoces algún país que sea democrático y que exista la elección indefinida. No conozco un país verdaderamente democrático que tenga reelección indefinida, haciendo la salvedad, obviamente, del sistema en cuanto al sistema presidencialista y el sistema parlamentario, que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Y aquí creo que es importante porque no hay mayor equivocación o desatino de comparar una reelección presidencial con, por ejemplo, la elección parlamentaria que se hace a un jefe de gobierno en un sistema parlamentario. Son cosas transversalmente y visiblemente distintos, pero en un sistema presidencial y en una democracia real no conozco y es más, no debería haber una reelección indefinida. Eso es algo clave y eso es algo por lo que hay que trabajar
y por lo que hay que luchar también de poner en pie el principio de alternabilidad democrática como la sociedad boliviana lo ha estado haciendo hace muchos años. Ok, pues con ello creo que hemos llegado al final de este nuevo episodio, que esperemos haya sido de su agrado, pero sobre todo haya resuelto sus dudas y despertado sus inquietudes alrededor de esta problemática que todavía dará mucho de qué hablar en nuestro país. Muchas gracias, Adrián. Gracias, Mateo. ¿No? Y hasta la próxima. Mientras tanto, seguiremos en movimiento por una Bolivia mejor. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Muchas gracias.